Buenas tardes compañeros, el siguiente video corresponde a la unidad 1, nociones básicas de propiedad intelectual, esto como parte de la materia de derechos de autor. En el contenido podremos ver concepto y orígenes de propiedad intelectual, además de otras características. Bueno, y la pregunta aquí es, ¿qué conocemos sobre propiedad intelectual? ¿Sabemos qué es? La OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, explica que propiedad intelectual es un término jurídico que reclama el derecho exclusivo que tiene el creador. Se podría decir que toda producción creativa que provenga del ser humano es protegida por las leyes, dándole una especie de derecho de propiedad al dueño de la idea. Un poquito de historia. A continuación conoceremos un poco de la historia de los derechos de autor en el tiempo. ¿Y desde cuándo existen los derechos de autor? La primera mención es en 1474, cuando Pietro de Ravenna reclama para su cliente el privilegio de imprimir el libro Phoenix. Luego en 1883 se reconoce el Convenio de París y luego el de Berna por la Convención de los Derechos Humanos, donde dice toda persona tiene derecho a la protección de sus intereses morales y materiales a razón de las producciones científicas, literarias o artísticas. Pero ¿qué aspectos integran la propiedad intelectual? La propiedad intelectual está conformada por dos aspectos. Uno que protege la propiedad industrial, la que corresponde a marcas y patentes, y la otra que protege la propiedad intelectual, la que corresponde a derechos de autor, propiedades artísticas y similares. Como parte de la propiedad intelectual se reconocen los derechos de autor. Los derechos de autor son aquellos que protegen las creaciones intelectuales originales, que se han desarrollado en el campo de las letras, las ciencias y las artes, con la finalidad de incentivar la creatividad y el intercambio de conocimientos. Existen dos tipos de derecho, el derecho patrimonial y el derecho moral. El primero protege los intereses económicos del autor, puede ser cedido por contrato para una ganancia económica. El segundo, a su cambio, moral, protege el interés no patrimonial, o sea, el derecho como dueño y como creador, además es irrenunciable. También se mencionan los derechos conexos, aquellas personas que sin ser autores han contribuido de forma creativa, técnica o organizativa, interpretativa en el proceso de hacer una obra pública. En Costa Rica, el concepto de propiedad intelectual se recoge desde el siglo XIX en la Ley de Propiedad Intelectual de 1896. Luego se le hicieron adiciones y reformas en 1953 y en 1965. Created using Powtoon.